¿Y si te dijera que la tristeza que has cargado durante años no es una condena escrita en piedra, sino un hábito que tu mente repite sin que lo notes? Piénsalo. ¿Cuántas veces al día revives un recuerdo doloroso, como si rebobinaras una película triste que ya conoces de memoria? No es el recuerdo lo que duele, sino la costumbre de volver a verlo una y otra vez. El budismo enseña que la tristeza es como un fuego que nunca se apaga solo, necesita que alguien lo alimente. Y ese alguien eres tú, cada vez que sostienes pensamientos que te hunden, cada vez que decides quedarte en la herida en lugar de abrirte a la sanación. La tristeza no es un castigo del destino, es un hábito mental. Y como todo hábito, puede romperse. Imagina que llevas una mochila cargada de piedras. Cada crítica que recibiste, cada decepción, cada fracaso que aún recuerdas es otra roca dentro de esa mochila. Caminas con ella todos los días, y claro, el camino parece insoportable. Pero la pregunta es, ¿quién te obliga a seguir cargando esas piedras? ¿Quién más que tú decide no dejarlas caer? Hoy vas a descubrir cómo soltar esa carga. Vas a aprender lo que los maestros budistas repiten desde hace siglos. El sufrimiento no viene de lo que ocurre fuera, sino de lo que decides sostener dentro. Y cuando entiendas esto, ya no necesitarás que alguien o algo externo te cure. La llave de tu libertad ya está en tu mano. Quédate conmigo hasta el final, porque en este viaje no solo vas a entender por qué la tristeza nunca es eterna, también vas a descubrir herramientas prácticas para que nunca más vuelvas a alimentarla. Este vídeo no es un simple discurso, es un camino de transformación real, tan cercano como tu próxima respiración. ¿Listo para dar el primer paso hacia una vida donde la tristeza deje de gobernar tus días? Imagina una tarde cualquiera. Estás en casa, abres un cajón y encuentras una vieja foto. De repente, tu pecho se aprieta, tus ojos se humedecen. Pero fíjate, esa foto es solo papel, tinta y recuerdos congelados. Lo que realmente duele no es el objeto en sí, sino la historia que tu mente empieza a tejer. Nunca volveré a tener esos momentos, ya no soy feliz como antes, algo me falta. Y entonces lo que era un instante se convierte en un océano de tristeza. El budismo explica que la tristeza funciona como un eco en una cueva. Alguien dice una palabra, y el eco la repite tantas veces que parece infinito. Lo mismo pasa en tu cabeza. Una pequeña decepción se repite sin descanso hasta convertirse en un monstruo. ¿Recuerdas la última vez que discutiste con alguien? Quizás la pelea duró 5 minutos, pero en tu mente siguió viva durante horas, incluso días. El recuerdo se convierte en prisión porque tú mismo lo alimentas con pensamientos constantes. Lo curioso es que, aunque creas que no puedes evitarlo, si tienes elección. No se trata de reprimir la tristeza, ni de obligarte a ser positivo todo el tiempo. Se trata de comprender que no eres tu tristeza, eres quien la observa. Cuando das un paso atrás y decides mirar lo que sientes en lugar de fundirte con ello, algo cambia. Ya no eres la víctima atrapada en la emoción, sino el testigo que la contempla pasar. Ejemplos sencillos sobran. Imagínate que vas en el tráfico y alguien te insulta desde su coche. Podrías quedarte repitiendo ese insulto todo el día, regalándole tu paz a un desconocido. O podrías verlo como un eco, algo que apareció, que sonó fuerte, pero que si no lo alimentas, se desvanece. El insulto deja de tener poder en cuanto decides no cargarlo contigo. El budismo lo resume en una frase poderosa: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor surge en el instante de la herida, la tristeza aparece como reacción. Pero lo que mantiene viva esa herida eres tú, al volver una y otra vez a la escena en tu mente. Entender esta diferencia es como encontrar una llave maestra. De pronto ves que la prisión no tenía candado, siempre estuvo abierta. La pregunta es, ¿vas a seguir repitiendo los ecos de tu tristeza o vas a permitirte por fin el silencio? Piensa en un cielo azul, amplio, infinito. A veces aparecen nubes blancas y ligeras, otras veces tormentas oscuras, rayos y truenos que parecen no acabar nunca.
Pero ninguna tormenta se queda para siempre. El cielo no pelea contra las nubes, no les grita «vete ya». Simplemente las deja pasar. Y tarde o temprano, el azul vuelve a brillar. Tu mente funciona igual. Las emociones son las nubes, y la tristeza es solo una de ellas. El problema surge cuando olvidas que eres el cielo y te identificas con la nube. En lugar de dejar que pase, te quedas debajo, mojándote con la lluvia, convencido de que ese gris te define. Pero en realidad, la nube nunca cambia la naturaleza del cielo. En la vida cotidiana esto se ve muy claro. Piensa en un día en que te despertaste triste, sin ganas de nada. Tal vez ni siquiera sabías por qué. Saliste a la calle, con esa nube encima, y de pronto escuchaste una canción en la radio que te recordó un buen momento. O alguien te regaló una sonrisa inesperada. Y de repente, esa nube que parecía eterna se empezó a disolver. Lo que demuestra que nunca fue tu esencia, solo un visitante temporal. El budismo enseña que la práctica consiste en observar sin aferrarse. Es como mirar pasar un tren desde el andén. Puedes ver cada vagón con atención, notar los detalles, pero no necesitas subirte a él. La tristeza funciona igual. Cuando aparece, obsérvala. Nota cómo se siente en el cuerpo, un nudo en la garganta, un peso en el pecho, la respiración entrecortada. Pero no te subas a ese tren. No conviertas la emoción en identidad repitiendo, soy triste, mi vida es triste. Tú no eres el vagón, eres el observador en el andén. La atención plena, o mindfulness, es justamente eso, recordar que eres el cielo, no la nube. Si aprendes a mirar así tus emociones, dejan de arrastrarte. La tristeza puede visitarte, pero ya no se queda a vivir contigo. Y cuanto más practiques, más pronto descubrirás que tu cielo interior nunca dejó de estar ahí, esperando a que lo reconozcas. Así que pregúntate, ¿quieres seguir creyendo que eres la nube oscura, o recordar que siempre fuiste el cielo abierto? Antes de seguir, quiero detenerme un instante para agradecerte. Este canal crece cada día gracias a quienes se suscriben, comentan y comparten vuestra experiencia. Tu presencia aquí demuestra que no buscas solo palabras bonitas, sino un cambio real en tu vida. Así que gracias de corazón, porque con cada clic, con cada comentario, con cada me gusta, este mensaje llega más lejos y toca a más personas que lo necesitan. Si todavía no lo has hecho, te invito ahora mismo a suscribirte y a activar la campanita. Cada semana subimos enseñanzas budistas que no son teoría abstracta, sino herramientas prácticas para tu vida diaria. Y si sientes que este vídeo ya te está aportando claridad, dale un me gusta. Con ese gesto sencillo ayudas a que YouTube lo muestre a alguien que quizás hoy está ahogado en tristeza y necesita escuchar justo estas palabras. Y ahora volvamos al tema. La tristeza tiene un truco muy peligroso, te hace creer que es eterna. Pero si observas con honestidad tu propia vida, te darás cuenta de que ninguna emoción dura para siempre. Recuerda algún momento en el que estabas convencido de que no saldrías adelante. Quizás fue una ruptura, la pérdida de un trabajo, una discusión fuerte. En aquel momento, la tristeza parecía un muro infranqueable. Sin embargo, aquí estás. Esa emoción que parecía infinita se disolvió, porque todo, absolutamente todo, cambia. El budismo lo llama impermanencia, la certeza de que nada permanece igual. Ni la alegría desbordante ni la tristeza más oscura duran para siempre. La vida es un río que fluye, y el sufrimiento aparece cuando intentamos detenerlo con nuestras manos. Queremos que lo agradable dure eternamente y que lo desagradable nunca aparezca. Pero cuanto más luchamos contra la naturaleza cambiante de las cosas, más nos duele. Un ejemplo cotidiano, imagina que te compras un coche nuevo. El primer día brilla, huele a nuevo, te sientes feliz. Pero con el tiempo se raya, se ensucia, pierde el brillo. Si estabas apegado a que debía permanecer perfecto, esa pequeña raya te causará tristeza. Lo mismo pasa con las personas, con las relaciones, con tu propio cuerpo.
Todo está en constante transformación. Resistirse es como tratar de detener las olas del mar con un cubo, inútil y agotador. Comprender la impermanencia no elimina el dolor, pero evita que se convierta en sufrimiento. Porque sabes que nada es fijo, que incluso la nube más densa acabará moviéndose. Cuando interiorizas esta verdad, la tristeza pierde gran parte de su poder. Ya no la ves como un enemigo eterno, sino como un visitante temporal que, tarde o temprano, se marchará. Entonces, la próxima vez que sientas que la tristeza ha llegado para quedarse, repítete esta verdad: esto también cambiará. Porque la impermanencia no es una amenaza, es la mayor oportunidad de liberación. ¿Por qué sufrimos tanto cuando la vida no sale como queremos? El budismo lo responde con una palabra: apego. El apego es ese hilo invisible que nos ata a cómo deberían ser las cosas, cómo deberían tratarnos los demás o cómo deberíamos sentirnos en cada momento. Y cuando la realidad no coincide con ese guión que hemos escrito en la cabeza, aparece la tristeza. Un ejemplo cotidiano: imagina que planificas un día perfecto. Te levantas con la expectativa de que todo saldrá bien, que no habrá tráfico, que en el trabajo todo será armonía y que al volver a casa te esperará paz. Pero apenas sales de casa, el coche no arranca, alguien te contesta mal en la oficina y empieza a llover justo cuando habías planeado pasear. Si tu felicidad dependía de que el día se ajustara a tu guión, terminarás triste y frustrado. El apego es como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escurre entre tus dedos. Nos aferramos a relaciones que ya no funcionan, a una juventud que inevitablemente se va, a situaciones que ya han cambiado. Y ese aferrarnos no detiene el cambio, solo multiplica nuestro dolor. El budismo enseña que no hay nada malo en disfrutar de las cosas, de las personas o de los momentos. El problema comienza cuando confundimos disfrute con posesión, cuando creemos que algo o alguien nos pertenece para siempre. Esa ilusión de permanencia es la semilla de la tristeza. Porque tarde o temprano la vida te recordará que nada es eterno. Piensa en una flor. Puedes admirar su belleza, disfrutar de su aroma, contemplar sus colores. Pero si te obsesionas con que no se marchite, tu alegría se convertirá en sufrimiento. Lo mismo ocurre con todo lo que amas. Si en lugar de agradecerlo lo intentas atrapar, acabas transformando la experiencia en tristeza. Practicar el desapego no significa ser frío o indiferente. Significa aprender a amar sin cadenas, disfrutar sin exigir permanencia, vivir sin convertir lo temporal en un contrato eterno. Cuando entiendes esto, descubres que la tristeza no desaparece porque nada cambie, sino porque ya no luchas contra el cambio. Así que la próxima vez que sientas tristeza, pregúntate: ¿qué estoy aferrando que la vida me está pidiendo soltar? Hasta ahora hemos hablado de cómo la tristeza se alimenta del apego, pero surge la gran pregunta: ¿cómo se suelta en la práctica? Porque decir déjalo ir suena fácil, pero hacerlo en medio de una emoción intensa es otra historia. El budismo propone comenzar con lo pequeño, con esos momentos cotidianos en los que la vida no cumple tus expectativas. Imagina que cada mañana tomas café y un día descubres que se ha acabado. Automáticamente aparece la molestia: no puedo empezar el día sin mi café. Esa reacción es apego puro. Pero aquí tienes una oportunidad. En lugar de enfadarte o entristecerte, respira y acepta. Prueba un té, un vaso de agua o simplemente comienza tu día sin nada. Puede parecer insignificante, pero es un entrenamiento. Porque cada vez que eliges no engancharte al debería, tu mente aprende a soltar. Otro ejemplo: estás en el tráfico y un conductor se mete delante de ti sin mirar. Sientes la rabia subir. La mente grita: esto no debería pasarme a mí. Pero ahí está tu práctica. Puedes quedarte repitiendo el insulto en tu cabeza durante horas, o puedes observarlo como una nube que cruza tu cielo mental y dejar que se disipe. Nadie gana cuando alimentas esa emoción, pero tú ganas libertad cuando decides soltarla.
Un recurso poderoso que enseñan los monjes es repetir internamente una frase: esto también pasará. Porque todo pasa. Incluso el dolor más intenso cambia de forma, se diluye, se transforma. No necesitas empujar la tristeza para que desaparezca, basta con dejar de alimentarla. Soltar no significa resignarse, significa liberar espacio. Cuando sueltas una expectativa que no se cumple, abres la puerta a nuevas posibilidades. Cuando dejas ir una relación que ya terminó, haces lugar a nuevas conexiones. Cuando dejas de obsesionarte con lo que perdiste, puedes descubrir lo que aún tienes. El entrenamiento del desapego comienza en lo pequeño para que, cuando llegue un desafío grande, ya tengas el músculo de la aceptación fortalecido. La próxima vez que la tristeza quiera instalarse en tu corazón, pregúntate: ¿qué pasaría si, en lugar de resistirme, simplemente dejo que fluya? Ahí comienza la verdadera libertad. El budismo no habla de una felicidad eufórica, llena de fuegos artificiales que aparecen y desaparecen. Habla de una alegría serena, estable, que siempre estuvo dentro de ti aunque lo hayas olvidado. La tristeza te convence de que esa alegría está fuera de tu alcance, escondida en una persona, en un logro, en un objeto que todavía no tienes. Pero la realidad es que no tienes que buscarla, lo único que necesitas es quitar lo que la cubre. Piensa en un niño pequeño. Se ríe con una caja vacía, inventa un mundo con una piedra o un palo. Esa capacidad de encontrar alegría en lo simple está todavía dentro de ti, pero ha sido enterrada bajo capas de exigencias, miedos, recuerdos dolorosos y expectativas. Cuando aprendes a dejar de alimentar la tristeza, esas capas comienzan a disolverse y la claridad vuelve a aparecer. Un ejemplo cotidiano: quizás hayas pasado un día difícil, lleno de preocupaciones. Pero luego alguien te cuenta un chiste, escuchas una canción que te gusta o ves una escena tierna en la calle, y por un momento sonríes. Esa chispa de alegría no vino de fuera, ya estaba en ti. Solo hizo falta un instante de apertura para que saliera a la superficie. El budismo usa la metáfora del lago. Si el agua está agitada, no puedes ver el reflejo del cielo. Pero cuando se calma, el agua refleja todo con nitidez. Tu mente funciona igual. Si está llena de pensamientos y emociones agitadas, no ves con claridad la alegría natural que habita en ti. Cuando aprendes a calmarla, incluso por un instante, descubres que siempre hubo un espacio interno de paz. La práctica consiste en cultivar momentos de silencio y presencia. No necesitas nada extraordinario, basta con respirar profundamente, caminar en calma, escuchar el sonido del viento o sentir el calor del sol en tu piel. En esos gestos sencillos redescubres la alegría natural, la que no depende de nada externo. La tristeza pierde poder cuando te das cuenta de que la alegría no es algo que conquistar, sino algo que recordar. Y cuanto más recuerdes, más fácil será reconocerla incluso en medio de la tormenta. Hoy has aprendido algo poderoso: la tristeza no es un enemigo eterno a vencer, sino una nube pasajera que puedes dejar que cruce tu cielo interior sin aferrarte a ella. El sufrimiento no es obligatorio, es una consecuencia de la atención que le das a tus pensamientos y a tus recuerdos. Cada vez que alimentas la tristeza, le das fuerza. Cada vez que sueltas, recuperas libertad. Esa es la enseñanza central del budismo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Imagina tu vida como un río que fluye. La tristeza puede ser una piedra en el cauce, un remolino que parece imposible de cruzar. Pero el río sigue su camino. Si intentas detenerlo con las manos, solo te lastimas. Si aprendes a fluir con él, descubrirás que cada obstáculo puede ser un maestro, cada piedra una oportunidad para aprender a soltar. En la práctica cotidiana, esto significa observar tus emociones sin juzgarlas, reconocer la impermanencia de todo y recordar que el apego es la raíz de la mayoría de tus sufrimientos. La próxima vez que sientas tristeza, en lugar de resistirte o castigarte por sentirla, pregúntate: ¿qué puedo soltar ahora mismo? Tal vez sea un pensamiento,
una expectativa, una imagen del pasado. Soltar no significa perder, significa ganar espacio para algo nuevo. El budismo nos invita a vivir con ligereza, a ser como el cielo que observa las nubes sin aferrarse a ellas. La alegría y la paz no son algo que tienes que buscar fuera, siempre estuvieron en ti, ocultas bajo capas de apego, miedo y recuerdos dolorosos. Cada vez que dejas de alimentar la tristeza, esas capas se disuelven un poco más, hasta que recuerdas quién eres realmente, un espacio abierto, profundo y sereno, capaz de abrazar la vida tal como es. Así que recuerda, nunca más sentirás tristeza en tu vida si dejas de invitarla cada día. La decisión está en tus manos. Puedes seguir repitiendo los viejos hábitos de tu mente, o puedes elegir soltar, fluir y redescubrir la paz que siempre estuvo dentro de ti. La puerta de la transformación está abierta, el cielo de tu mente te espera. Todo depende de ti, deja ir lo que pesa, permite que la luz entre y camina ligero por la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.